Hermanos, pues vamos a pasar entonces a la meditación de la palabra del Señor y pues vamos a iniciar una serie de estudios acerca de cómo conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Es un tema que creo que a todos en un momento dado nos ha llamado la atención, saber cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Así que vamos a iniciar una serie de estudios. Esta sería la primera parte de este estudio y pues les voy a invitar para que busquemos allí en la escritura o leamos aquí, va a estar el texto del Salmo 143, versículo 8 al 10. Tenemos pues el texto de la escritura que nos dice lo siguiente: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, ¿sí? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. El primer paso para poder hacer la voluntad de Dios es reconocerlo como que es tu Dios, como que Él es el todo, ¿sí? Como que Él es el que tiene el control, el que tiene todo en sus manos. Entonces ese sería el primer paso. El salmista lo expresa muy bien al decir: enséñame porque tú eres mi Dios, tú eres quien me dirige, tú eres quien tiene el control, ¿no? Bueno, es muy probable, mi hermano, mi hermana, que en algún momento de tu vida, o tal vez ahora mismo en este instante, te encuentres ante la necesidad de conocer cuál es la voluntad del Señor respecto a una determinada situación, respecto a qué hacer o qué no hacer, o pudiera ser respecto a una decisión que tienes que tomar, una decisión que tienes que tomar en este tiempo. Y si alguno de ustedes ha pasado por esto de tener que tomar decisiones o qué hacer o qué no hacer, y ha pasado por esto de querer saber lo que Dios tiene o lo que Dios quiere respecto a esto, ¿sabe usted lo difícil que es conocer la voluntad de Dios en estas circunstancias, o llegar a estar seguro de cuál es realmente esa voluntad? Así que en este día pues vamos a iniciar esta serie de estudios acerca de cómo conocer la voluntad del Señor. Y pues voy a intentar, mis hermanos, poder darles algunos consejos a este respecto, ¿no? Acerca de cómo podemos llegar a conocer la voluntad del Señor. Y lo primero que pues tendríamos que hacernos sería preguntarnos cómo esperamos que Dios nos muestre su voluntad. ¿Cómo esperas que Dios te la muestre? ¿Cómo esperas que Dios te la enseñe? ¿Cómo esperas que Dios te haga ver cuál es su voluntad, ¿no? Otra cosa es saber cómo la estás buscando, ¿sí? ¿Cómo es que buscas esa voluntad? ¿Cómo es que te acercas a Él para conocer cuál es su voluntad? Y la tercera cosa que hay que tomar en cuenta es saber cómo la manifiesta, ¿sí? Saber cómo es que Dios manifiesta cuál es su voluntad. Así que la pregunta más común que muchos creyentes hemos tenido, es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? Es posible que esta sea la pregunta más frecuente que entre cristianos nos hacemos, porque continuamente estamos tratando de saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque todos tenemos interrogantes, ¿sí? Tenemos que enfrentarnos a decisiones todo el tiempo tenemos que estar decidiendo, y nos encontramos entonces preguntándonos constantemente acerca de cuál es la voluntad de Dios para cada caso, ¿sí? Cada caso que tenemos que tomar en cuenta. Y como todos los días tenemos que tomar decisiones, todos los días tenemos que
decidir qué vamos a hacer, esas decisiones que tomamos día con día, a veces son pequeñas y parecen insignificantes, a veces no es tan complicado lo que tenemos que decidir, a veces tienes que decidir qué libro tienes que leer para una cierta cosa, puedes decidir a lo mejor dónde vas a desayunar el día de hoy, ¿no? O dónde vas a comer, si vas a comer en tu casa o si vas a salir a comer a algún lugar, y si vas a salir pues tienes que decidir dónde vas a ir a comer, si vas aquí o a las quesadillas o a los guaraches, o tienes que decidir, ¿no? Qué vas a comer en un momento dado, ¿no? ¿Qué decidir, por ejemplo, cuando tienes un hijo, por ejemplo, de 2, 3 años y hace un berrinche? Tienes que decidir qué vas a hacer en ese momento. ¿Qué deberías de hacer, por ejemplo, si tienes una hija o un hijo joven, adolescente, que de repente sufre un conflicto? Tienes que decidir qué vas a hacer. ¿O qué deberías de hacer cuando tienes una crisis, sea de cualquier tipo, económica, emocional o de otro tipo? Tienes que decidir qué vas a hacer en ese sentido, ¿sí? Otro tipo de situaciones implican decisiones mayores. ¿Sí? Decisiones que van a trascender, que van a marcar tal vez tu vida en adelante, dependiendo de la decisión que tomes, que van a alterar generalmente toda tu vida, ¿no? Por ejemplo, una decisión que los jóvenes tienen que tomar es con quién se van a casar, y esa decisión va a depender del resto de su vida, ¿sí? ¿A dónde van a ir a estudiar? ¿A qué universidad? ¿A qué instituto? ¿A qué lugar? Y si es así, ¿qué debería de estudiar? ¿Va a estudiar ingeniería? ¿Va a estudiar medicina? ¿Qué va a estudiar? Tiene que tomar una decisión, pero esta decisión va a trascender, ¿sí? No es una decisión que no tiene implicaciones más adelante, ¿no? Si se va a casar, pues ahora con quién, ¿no? En un momento dado, si deben de tener hijos o no van a tener hijos, si es así, ¿cuántos van a tener? ¿Dónde deberían de vivir? ¿Cómo deberían de vivir? En fin, son circunstancias que constantemente nos hacen preguntarnos qué vamos a hacer y que tenemos que tomar en un momento dado una decisión. O sea, nos hallamos muchas veces, como le digo, ante muchas circunstancias, muchas interrogantes, muchas decisiones que tenemos que tener, y en medio de todo eso, pues es cuando nos hacemos la pregunta, si somos creyentes, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Sí? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mí? ¿Sí? En determinadas circunstancias. Y a veces nos conducimos o vivimos como si la voluntad del Señor se hubiera perdido, ¿sí? Como si estuviera perdida, como que no la encontramos, cuál es esa voluntad del Señor. Y entonces lo que hemos hecho es que nos hemos inventado, ¿sí? Nos hemos inventado formas de conocer la voluntad de Dios. Nos hemos inventado métodos para conocer cuál es la voluntad del Señor. Y quizá nos preguntemos o digamos o pensemos, ¿qué pasó con el Urim y el Tumim? ¿Se acuerda de eso? El Urim y el Tumim eran 2 piedras que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y la gente iba delante de ellos y les preguntaba y les contaba sí o no. A veces preguntamos, ¿cómo no existe el Urim y el Tumim hoy en día? Nada más vería y le diría al Señor, oye Señor, ¿me debo casar con fulanita? ¿Sí o no? Así de fácil. Se podía saber la voluntad del Señor en el Antiguo Testamento. O sea, uno iba, consultaba al sacerdote, tenía el Urim y el Tumim y podía saber qué era lo que el Señor quería en ese momento. Así que muchas veces nos vendría muy bien que hubiera un Urim y Tumim hoy en día para saber cuál es la voluntad del Señor, ¿no? Y de una manera sin tanto problema pudiéramos saber qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Así de fácil quisiéramos que fuera conocer la voluntad del Señor, pero desafortunadamente no es así. Así que como no tenemos Urim y no tenemos Tumim hoy en día, entonces vamos a recurrir a alguno de los métodos que algunas personas siguen
para conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Métodos comúnmente utilizados para conocer la voluntad de Dios. Te voy a decir cuáles son los métodos que la gente utiliza, y muchos cristianos, y a lo mejor hasta nosotros los hemos utilizado en algún momento para conocer la voluntad de Dios. Primer método, el método del dedo al azar. Tenemos el método del milagro extraordinario. Tenemos el método de la conciencia asombrosa. Tenemos el método del vellón de lana, ¿sí? Como el de Gedeón. Tenemos el método del suave susurro. Yo les voy explicando ahorita a cada uno de ellos, pero quiero que vean cuáles son los que vamos a ver. Y tenemos el método de la puerta cerrada o la puerta abierta, ¿sí? Son los métodos que tenemos, a los cuales recurrimos para saber cuál es la voluntad del Señor en un momento determinado. Así que vamos a verlos, hermano. El método del dedo al azar. Cada vez que alguien quiere conocer la voluntad de Dios, cierra los ojos, abre la Biblia, pasa el dedo y donde se detiene, el versículo que le marca ahí la Biblia, ese es lo que Dios le quiere decir, ¿sí? Fíjese que en una ocasión un muchacho quería salir con una determinada muchacha, pero ella no mostraba interés en él, no mostraba ningún tipo de interés en él, y entonces él, en su lucha por obtener una pista, digamos, sobre cómo lograr la atención de ella, cómo lograr que ella le hiciera caso, pues recurre al método del dedo al azar, ¿sí? Y entonces cierra los ojos, abre su Biblia y empieza a pasar el dedo, y de repente, bueno, la abre, pasa el dedo y la detiene. Y la detiene en Romanos 8:25. Romanos 8:25 dice: si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Eso es lo que dice el texto de Romanos. Y eso fue para él como si una voz estallara del cielo y le dijera cuál era la voluntad del Señor. En ese momento, el muchacho, haga de cuenta que vio la luz, ¿sí? La revelación de parte del Señor, cuál era la voluntad. Solo espera, según él entendió en el texto de Romanos, decía: esa es la voluntad de Dios y ella vendrá. Así lo interpretó él, ¿sí? El único problema era que ese pasaje jamás ha sido designado, ¿sí?, para dar esperanza a nadie respecto a circunstancias que están por venir. Ese pasaje fue escrito justamente para dar esperanza a los cristianos cuando están siendo perseguidos, cuando están teniendo problemas de otro tipo, pero no para esperar a que venga algún tipo de solución, ¿sí? Entonces, este pasaje no es para darle esperanza a un adolescente desesperado por tener una cita. Al final, obviamente, la muchacha desafortunadamente no recibió la misma señal, ¿sí? Y entonces el muchacho pues, se queda esperando, porque no recibieron los dos la misma señal. Ese método del dedo, mucha gente lo utiliza y le dice: para ahí, y así, ¿no? Alguien ha dicho, por ejemplo, lo ha hecho y de repente dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿No? Imagínense. No funciona, esto no es una manera de conocer la voluntad del Señor. No se equivoquen tratando de hacer algo de esta forma. Tenemos entonces el método del milagro extraordinario. Hay quienes, como Moisés, quieren que suceda algo extraordinario en sus vidas, como una zarza ardiendo. Quieren encontrar algo totalmente extraordinario, como fue en el caso de Moisés, o quieren encontrar una luz encegadora, como le pasó al apóstol Pablo, para poder saber que ahí es donde Dios está manifestando y les está enseñando cuál va a ser su voluntad. El problema de este método es
que aparentemente no es algo muy común. Y de hecho tú puedes preguntarle a cualquier persona que haya pretendido en un momento dado tener una experiencia de esta naturaleza, como de repente ver una zarza, que a lo mejor la haya visto pero nunca le va a hablar. ¿Sí? No es como Moisés, que la zarza le va a hablar y le va a decir, o sea, va a ver el árbol tal vez, pero no le va a decir absolutamente nada. Y no hay personas tampoco que en un momento dado hayan sido enceguecidas como el apóstol Pablo buscando la voluntad de Dios y de repente fueron enseguidas. Y ese fue el milagro extraordinario. Algo sucedió en mi vida, algo tremendo, algo que me mostró cuál era la voluntad del Señor en mi vida. Una luz me encegueció. El trueno tronó y me habló el Señor ahí en el trueno. Yo entendí cuál era la voluntad del Señor. Hay quienes están buscando cosas así, milagros extraordinarios. Tienes el método de la conciencia asombrosa. Y este método lo utilizan muchas personas para encontrar coincidencias asombrosas que aparezcan súbitamente, indicándonos qué es lo que debemos hacer. Había un joven que no sabía qué carrera quería estudiar, ¿sí? No sabía qué debía de estudiar. Él estaba en la disyuntiva entre estudiar contaduría o estudiar matemáticas, ¿no? Él estaba en esa disyuntiva. ¿Qué estudio, contaduría o matemáticas? ¿Cómo puedo saber? Dios, dime, ¿qué debo de escoger? Una u otra cosa, guíame, dirígeme, ¿no? Y entonces, una noche se va a dormir y se despierta entre la noche, mira el reloj despertador y son las 2:22. Se vuelve a dormir, al siguiente día se vuelve a ir a dormir, vuelve a despertar entre la noche y el reloj dice 3:33. Bueno, dice aquel, se duerme otra vez y al siguiente día se vuelve a despertar y de repente cuando despierta el reloj dice 4:44. Asombrado en ese momento se levanta y se hinca al borde de la cama y empieza a orar y le empieza a dar gracias al Señor porque le dice, oh Señor, me has respondido, tú quieres que yo estudie matemáticas. Quizá él no entendió que el Señor le estaba diciendo, búscate una medicina para que duermas toda la noche. Imagínese que usted es ese mismo estudiante y está pensando en la persona con quien Dios quiere que usted se case. Y va caminando ahí por los pasillos de la universidad, en el lugar donde está estudiando, va pasando por allá y de repente alguien de esas personas que no ponen la basura en su lugar, tiró una lata de Coca-Cola ahí en el camino y usted iba pasando y de repente la pateó. Y usted la va pateando y de repente a lo lejos ve un grupo de muchachas que están ahí y entre ellas hay una que tiene una blusa color rojo igual que el de la Coca-Cola. Y entonces basa usted su comprensión diciendo, pues el Señor me guió a través de esto para guiarme quién era la persona con la que yo debería de casarme. Y aquí pues según uno pensar es una suerte, digámoslo así, sabemos que la suerte no existe, pero es una suerte que la persona que tiró la lata no hubiera aventado una de Sprite. ¿Sabe por qué? Porque entonces hubiera escogido a de la blusa verde, no hubiera hecho la voluntad del Señor, que era con la de la roja, hubiera destrozado su vida, la de aquella muchacha y la de muchas otras personas. Hubiera sido un desastre para todos. Tenemos el otro método, el del vellón de lana, el que utilizó Gedeón, que implica poner a prueba a Dios, ¿sí? Para descubrir qué es lo que Él quiere que haga. Y todos decimos, Señor, pues voy a ir. Y si pasa esto, pues no era tu voluntad, ¿no? Y si pasa esto, era tu voluntad. O sea, empezamos a poner a prueba a Dios, ¿no? Algo sabemos que no lo tenemos que hacer, pero decimos, bueno, yo voy a dejar que el Señor sea el que dirija, ¿no? Y yo voy y hago. Y a veces forzas las cosas para hacer las cosas a tu manera
y dices que fue Dios porque esa fue la voluntad del Señor. Porque dijiste, pues yo lo puse a prueba y me dijo o sea, permitió que se dieran las cosas, así que debe de ser la voluntad del Señor, ¿no? Tenemos el método del suave susurro, ¿sí? Cuando Dios te hable, así como a Elías, que recuerda el pasaje del profeta Elías, pasó un torbellino que tiraba los árboles, que los derrumbaba, y dice, y ahí no estaba Jehová, ¿sí? Pero cuando vino un silbido suave y apacible, ahí estaba el Señor. Uno dice, el método del susurro es cuando Dios me hable así, tranquilamente, un airecito, una cosa así, ahí es donde Dios me va a estar hablando. Y el método que más utilizamos, el método de la puerta abierta o cerrada. Si Dios me abre la puerta es su voluntad, si me la cierra no es su voluntad, ¿no? Es el que más utilizamos, ¿sí? Yo voy a hacer esto y pues bueno, si el Señor cierra la puerta es que Él no quiere, ya no le busco, ¿no? Aunque voy y abro la otra a ver, y yo estoy tratando de ver para que Dios esté cerrando puertas conforme yo voy tratando de descubrir la voluntad del Señor, ¿no? Bueno, estos son algunos de los métodos más comunes que las personas recurren para conocer la voluntad del Señor. Y con buenas intenciones nos esforzamos usando diversos métodos para encontrar la voluntad del Señor. No obstante, ¿qué pasa cuando, si nunca fue el plan o el propósito del Señor que tuvieras que buscar su voluntad en un determinado asunto? ¿Qué pasa si nunca el Señor se escondió de tal manera que nosotros tuviéramos que estar buscando y las cosas estaban ahí totalmente a la vista y no te habías dado cuenta? Y si el Señor nunca ha enviado a sus hijos, por ejemplo, para que estemos haciendo todo este tipo de cosas, tratando de encontrar la voluntad del Señor. Todo esto hay que preguntarnos. No podemos pensar en el Señor como alguien que está dirigiendo nuestras vidas diciendo, a ver, ¿quieres saber mi voluntad? Ah, frío. No, por ahí no va, ¿no? No. A ver, caliente, ya te estás acercando a lo que yo quiero, ¿no? No, estás tibio. O sea, no, así no trabaja Dios. Así no se manifiesta el Señor cuando necesitamos saber qué es lo que Él quiere. Y si buscar la voluntad del Señor, si en verdad la queremos conocer, si en verdad queremos no solamente conocerla, sino hacerla, ¿sí? Debemos de dejar de lado toda esta cuestión y llegar a entender que buscar y querer la voluntad del Señor es someterte a Él, a lo que Él quiera. ¿Qué esperas ver? ¿Qué esperas oír cuando le pides al Señor que te muestre su voluntad? ¿Quieres un sueño? ¿Quieres un sentimiento? ¿Quieres una señal? ¿Cómo vas a interpretar aparentemente una respuesta negativa de parte del Señor cuando le estás pidiendo algo? ¿En qué forma te parece que vendrá la respuesta que tiene el Señor cuando estás buscando esa voluntad? Pues nuestras expectativas respecto o acerca de la dirección del Señor se van a encontrar, fíjate bien, se van a encontrar en una estrecha relación en la comunión que tú tengas con Él. En la relación que tú tengas con Él. En la manera en que te relacionas día a día con el Señor, ¿sí? Y si esperamos la dirección del Señor cuando tienes una buena comunión con Él, cuando tienes una buena relación con Él, debes de tener por seguro que no va a escapar del Señor darte la respuesta que estás buscando, ¿sí? Dios no nos ha abandonado, fíjese, a juegos de adivinanza o enigmas misteriosos para que nos abramos paso en medio de la oscuridad, de cuando no sabemos qué hacer, porque Él es un comunicador por excelencia. Él se comunica, Él te muestra lo que Él quiere hacer, pero la comunicación solamente es efectiva cuando ambas partes prestan atención, ¿sí? Cuando estás prestando atención a lo que el Señor tiene para ti, ¿sí? Debemos tener claro y de saber cuáles son los procesos de comunicación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cómo se comunica, cómo lo hace,
¿Cómo es que se da, como le decía, a conocer cuál es la voluntad? ¿Sí? Y entonces la promesa del Señor permanece igual para todos. El Señor tiene una promesa y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros vamos verdaderamente con todo nuestro corazón a buscar al Señor respecto a algo que tiene que enseñarnos o mostrarnos, si verdaderamente vamos con todo nuestro corazón, no anteponiendo mi deseo, no anteponiendo lo que yo quiero, ni cómo lo quiero, ni esto, sino vas realmente tratando de depender totalmente de Él, vas a poder estar más sensible respecto a cuál es la voluntad del Señor. Pero si vas nada más como un requisito, como un cumplimiento dentro de una religión que vas y pues le voy a preguntar a Dios, ¿no? Pero realmente no vas con todo tu corazón a buscar lo que Él quiere para ti, difícilmente vas a poder discernir cuál es la voluntad del Señor. Así que en esta serie, hermanos, en esta serie de estudios acerca de cómo conocer la voluntad de Dios, no pretendo enseñarles fórmulas mágicas para elegir qué carrera debes de estudiar, o con quién te vas a casar, o dónde debes de vivir, o qué trabajo debes de aceptar, ¿sí? Tampoco quiero no pretendo darles consejos para lograr que Dios les diga, ¿sí? Como les digo, si debes de divorciarte, o si, por ejemplo, debes de hacer alguna otra cosa que le digo sea trascendente. Y aunque a través de estos estudios, mis hermanos, les voy a hablar acerca de los principios que apuntan y que nos van a ayudar a descubrir la voluntad del Señor y la manera en que Él la da a conocer, deben estar ustedes conscientes que siempre habrá interrogantes que no podrán ser contestadas, ¿sí? Siempre van a haber cosas que no vamos a poder llegar a recibir una contestación, ¿sí? O la forma en que Dios va a dirigir nuestras vidas en un determinado momento, en un determinado asunto. Siempre va a haber incógnitas, o sea, no vamos a tener siempre esa certeza de cómo lo va a hacer el Señor. ¿Por qué? Porque debes de recordar que el Señor no es cuadrado, ¿sí? El Señor no es cuadrado. Él puede hoy hacer una cosa de una manera y mañana de otra, y Él mismo puede hacer cambios como Él quiera. Lo primero que tienes que entender es que Él es soberano y hace las cosas a su manera. Y si te quiere decir algo, te lo va a decir. Y si no te lo quiere decir, no te lo va a decir. Por más que busques, intentes y hagas lo que hagas, no te lo va a decir si no está en su voluntad. Así que hay que tener en cuenta esto respecto a lo que vamos a ver. Pero hay algo que sí debemos saber y algo de lo que sí debemos estar seguros. Como hijos del Señor, debemos de estar conscientes que este mundo no es nuestro hogar. Estamos aquí solamente de paso hacia la patria celestial. Estamos aquí en un viaje hacia la patria celestial, y durante ese viaje, durante el trayecto a que llegamos ahí a la presencia del Señor, podemos quitar, ¿sí?, de nosotros algunos conceptos equivocados que tenemos acerca de la forma en que Dios dirige nuestros pasos, dirige nuestra vida, y vamos a poder profundizar en nuestro compromiso de vivir cada día, ¿sí?, cada día en los pasos del Señor, ¿sí?, vivir cada día en los pasos de nuestro Señor y Salvador. Y también podemos estar seguros, hermanos, de que el Señor, como Padre nuestro que es, se preocupa por nosotros. Y Él está preparado y está dispuesto para responder a algunas de nuestras preguntas, ¿sí? Está dispuesto a responder a algunas de nuestras preguntas. Tenemos un Dios y Padre que siente profundamente nuestro vacío, el vacío que tenemos, que a veces no hemos podido llenar. Él lo sabe y lo siente, ¿sí? Él anhela llenar nuestra vida de significado, de un significado y de un propósito, ¿sí?
Tenemos un Padre que asegura ahí en la Escritura, Él mismo asegura que es capaz de darnos perspectivas, ¿sí? En medio de nuestra confusión, en medio de lo que no sabemos qué hacer, Él promete darnos perspectivas, ¿sí? Y promete también darnos consuelo en medio de nuestro dolor, de nuestras aflicciones, de lo que estemos pasando. Hay un Dios que va a hacer el bien en tu vida de acuerdo a las promesas que Él ya tiene en la Escritura, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor, texto que también a lo mejor conocemos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, ¿sí? Son pensamientos para hacerles bien, son pensamientos para bien de ustedes, no son pensamientos para mal, para darles el fin que ustedes esperan, pero a veces esperamos cosas equivocadas y por eso no las recibimos, ¿no? Entonces dice, entonces me invocaréis y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que, hermanos, hermanas, mi deseo es, con todo mi corazón, es que creo que Dios tiene una voluntad en la cual Él desea que vivamos, ¿sí? Hay algo que Él quiere que vivamos, hay una voluntad muy explícita, lo vamos a ver, en la cual Él quiere que vivamos. Y también creo que es posible que lleguemos a conocer la voluntad del Señor en áreas muy específicas de nuestra vida, de manera muy clara. Y creo que podemos caminar confiadamente en la voluntad del Señor, porque esta está al alcance, no es algo, como yo les decía, que esté fuera de nuestras posibilidades, está al alcance de todo creyente que quiera, ¿sí?, vivir esa vida que el Señor tiene para cada uno, ¿sí?, para que podamos vivir en este mundo mientras llegamos a esa tierra prometida y podamos vivir la vida en abundancia que el Señor Jesús ha prometido a todos los que le seguimos. Esto es algo totalmente cierto y seguro. Les digo, habrá cosas que no vamos a poder entender, ¿sí?, y no vamos a saber. Digo, la misma palabra del Señor lo dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Lo que Dios no quiera revelar, no lo vas a saber nunca. Tal vez cuando estemos en su presencia le vas a decir, Señor, ¿por qué no me quisiste decir qué iba a pasar en esto? Y Él nos dirá, pues, ¿por qué no? O nos dirá, porque era por esto, esto y esto, ¿no? Pero aquí tal vez nunca lo lleguemos a saber. Así que descansemos, hermanos, sabiendo que la voluntad del Señor es agradable y perfecta, ¿sí? Nunca va a ser algo desagradable hacer la voluntad del Señor, porque es perfecta, ni tampoco se va a equivocar. Así que podemos descansar en esto y vamos a ir aprendiendo cómo descubrir esa voluntad a través de estos estudios, ¿no? Entonces quiera el Señor, hermanos, que podamos recibir esa revelación. Así que mientras tanto vamos a descansar en Él y vamos a esperar a que nos manifieste qué es. Pero no recurras a ninguno de los métodos que ya te dije, porque esos no funcionan. No es la manera de buscar la voluntad del Señor. Lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Así que pues vamos a seguir alabando al Señor. Que el Señor les bendiga y que nos ayude a conocer su voluntad agradable y perfecta.